Bien, entonces estábamos con, más bien, ya vimos lo que contiene la materia o en qué se dividía a partir de los bioelementos y que los bioelementos pues estaban en primarios, en secundarios y que de acuerdo a su cantidad en el organismo vivo se podían pues formar ya sea los oligoelementos o las biomoléculas. Y dentro de las biomoléculas decíamos que hay inorgánicas y orgánicas. Bien, esto lo vimos la clase pasada. Ahora, hoy vamos a ver lo que son los carbohidratos. Ay, bien, los carbohidratos o a los carbohidratos también se les conoce como glúcidos, como hidratos de carbono o también como carbohidratos. Tiene estos nombres. Los carbohidratos son la base de la vida, perdón, la base de la energía viva en la Tierra. ¿Por qué? Porque gracias a estos carbohidratos, los seres vivos obtienen su energía de manera inmediata. No es la única fuente de energía, pero sí es la fuente de energía inmediata, la reserva de energía inmediata. Oh, ya. La verdad desconozco si ya caducó la fecha de entrega o todavía no. Ahí sí no me acuerdo, la verdad. Pero de todas formas les mandé el link para que ustedes vieran. Era hasta el día sábado. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Pues no, entonces ya. Ya no. Bien. Ok, entonces continuando con esto, los carbohidratos normalmente van a tener carbono, oxígeno e hidrógeno. Y su fórmula se aproxima a esta que tenemos aquí. Tenemos el carbono y tenemos una molécula de agua. Y aquí tenemos una N. Esto quiere decir, o esta fórmula quiere decir que por cada carbono que yo tenga en mi fórmula o en mi carbohidrato, por cada carbono que yo tenga, yo voy a tener una molécula de agua, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, no sé, 5 carbonos, por ejemplo, a ver, déjenme lo escribo, bueno, con azul, a ver. Si yo tengo 5 carbonos, por ejemplo, tengo C, H2O, y mi N va a ser el número 5. ¿Por qué? Porque dijimos que eran 5 carbonos. Por lo tanto, ¿cuántas moléculas de agua voy a tener? Ay. Si dijimos que por cada carbono hay una molécula de agua y tengo 5 carbonos, ¿cuántas moléculas de agua habrá? 5 moléculas. 5 moléculas. Por lo tanto, al yo multiplicar ese 5, en total voy a tener 5 carbonos. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno voy a tener? Buenas tardes. 10. ¿Y cuántos oxígenos voy a tener? 5, exactamente. Voy a tener 5 oxígenos. ¿Sale? Entonces, al final, mi fórmula va a quedar así, como C5H10O5. ¿Por qué? Porque dijimos que por cada carbono va a haber una molécula de hidrógeno y de agua. Y las moléculas de agua tienen 2 hidrógenos y un oxígeno. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda, hay alguna pregunta acerca de la fórmula de los carbohidratos? Una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué materia estamos viendo? La misma de la clase pasada, biología. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿No lo podrás repetir? Hoy entrando. ¿Se acuerda de qué dije acerca de eso? No. Que por el tiempo no me podía regresar y que les pedía de favor que revisaran el video de la clase.
Entonces, pero bueno, estamos viendo los carbohidratos que se llaman también glúcidos, también hidratos de carbono, y que van a tener como base el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, y que por cada carbono que tengan, van a tener una molécula de agua. Por lo tanto, si yo tengo 2 carbonos, voy a tener 2 moléculas de agua. Si tengo 3 carbonos, voy a tener 3 moléculas de agua. En este caso, yo les puse este ejemplo con la fórmula que se aproxima para los carbohidratos. Cuando yo tengo 5 carbohidratos, voy a tener 5 moléculas de agua. Por lo tanto, al multiplicar este 5 por cada elemento que yo tengo aquí representado, me quedan 5 carbonos, 10 hidrógenos y 5 oxígenos. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, maestra, muchas gracias. La verdad le agradezco y no sabía, perdón. ¿No? ¿Ninguna? Tendré más cuidado. De acuerdo. ¿Alguien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Ninguna? De acuerdo, bien. Entonces, ahora, ¿pero por qué tengo este diagrama acá arriba? Bueno, como bien sabemos, existen seres vivos autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos que pueden producir su propio alimento, es decir, que no necesitan como tal consumir, pues sí, alimentos, consumir alimentos, más bien pueden formar su propio alimento, obtener su propia energía a partir de ciertos elementos que pues ya contiene la tierra. Por ejemplo, en las plantas, pues los minerales que hay en la tierra, el agua, la luz solar, pero no como tal un alimento. Y los heterótrofos, como nosotros, sí necesitamos alimentarnos para poder obtener esa energía. ¿Por qué? Porque no producimos nuestro propio alimento y no producimos nuestra propia energía. Más bien necesitamos de estos alimentos, de estas vitaminas, de estos minerales y de estos otros componentes. Ahora bien, los organismos autótrofos o aquellos que pueden producir sus propios alimentos, como las plantas, aquellos organismos fotosintéticos, van a ocupar la energía del sol para realizar esta llamada fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? La fotosíntesis no es más que convertir el azúcar más el oxígeno, o más bien, no, perdón, estoy equivocando. Aquí. La fotosíntesis no es más que convertir el dióxido de carbono que las plantas pueden consumir o que pueden obtener del ambiente, más el agua que también obtienen, lo convierten ¿en qué? En glucosa y en oxígeno. Esta glucosa, gracias al ADP, que es adenosindifosfato, que es un componente que ayuda a degradar esta glucosa y este oxígeno, ¿para qué? Para formar ATP. ATP es el adenosintrifosfato y el ATP es esa energía que los seres vivos utilizamos para poder respirar, para poder caminar, para poder vivir, para poder aprovechar los nutrientes que nosotros requerimos. Entonces, el ATP es nuestra fuente de energía, bueno, más bien no nuestra fuente, es nuestra energía. La fuente de energía son los carbohidratos. Nuestra energía es el ATP. En las plantas, la fotosíntesis va a convertir el dióxido de carbono más agua, ¿en qué? En glucosa, o bueno, en un carbohidrato, en este caso C6H12O6, más oxígeno, que es el que exhala, o bueno, el que libera al ambiente y que nosotros aprovechamos, y a partir de esta conversión, que es cíclica, se da la respiración en la planta o en el organismo autótrofo, generando así ATP. Hasta aquí, ¿hay alguna duda y alguna pregunta? Sí, no. ¿Qué es ATP? ATP es adenosintrifosfato. Y Y el ATP es adenosindifosfato. Esto quiere decir que tenemos una base nitrogenada, adenina, con 2 fosfatos, adenosindifosfato. Y en el ATP tenemos también a la adenina con 3 fosfatos, adenintrifosfato.
son bases nitrogenadas. Muchas gracias, maestra. ¿No? ¿De que hay alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿Cómo se fue? Perdón, No, ya está. Ah, regresó. no alcanzo a escuchar. ¿Quién me está hablando? Creo que era Jorge. ¿O no? Sí, ¿cuál era autótrofos y cuál era el otro? Ah, ya. Los autótrofos son aquellos que pueden generar su propio alimento, y el heterótrofo es aquel que necesita de una fuente para poder obtener su alimento, sus nutrientes. El autótrofo pueden ser las plantas o algún ser fotosintético, y el heterótrofo seríamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos consumir ciertos alimentos para poder tener estos nutrientes que nuestro cuerpo necesita. Ay. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Sí, ¿no? Ay, ¿dónde está? Listo. Ok, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Qué plantas producen su propio, digamos que alimento, que es el autótrofo? Autótrofo. Serían todas las plantas. ¿Todas las plantas? Claro, todas las plantas son autótrofas. De hecho, bueno, las plantas carnívoras tienen una parte autótrofa y una parte heterótrofa, precisamente porque son carnívoras, ¿no? Consumen el alimento, claro, no carnívoras en el aspecto de que comen humanos o algo así, no, eso no, eso es ciencia ficción. Digo, yo creo que deben existir, pero no que coman humanos, sino que coman insectos más grandes. Pero las carnívoras normalmente comen insectos, mosquitos, insectos pequeños. Yo no vi en la tele que había una planta que comía un ratón, pero no sé cómo se llama. ¿Que comía ratones? Sí. Ok, grande. le digo, yo creo que sí existen. La verdad es que desconozco del tema. Pero sí, yo creo que sí existen plantas que consuman organismos vivos más grandes, como usted lo menciona, como por ejemplo una rata. Muchas gracias, Miss. No, ¿de qué? Bien. Entonces, de aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Segurísimos. Vale. Entonces, recordemos nada más. Dígame. Perdón, acabo de entrar. No sé si podría explicarlo otra vez. Ok, bueno. Bueno, Recuerden, no, todo. recuerden que les pedí así de favor muy grande. Primero, que entren a tiempo. Esa es una. Pero yo sé que hay actividades y eso a veces no se puede. Muy bien. Y otra, que debido al tiempo que tenemos, pues para abarcar los temas que marca la guía y que ustedes necesitan saber, pues a veces no nos da mucho tiempo y no me da esa pauta para regresar y decir, ok, estaba explicando esto. Entonces es ahí donde ustedes pueden ver el video de clase y volver a retomarlo. Pero bueno, estábamos hablando de los carbohidratos, que se llaman carbohidratos o glúcidos o hidratos de carbono, que son la base de energía viva de la Tierra, que estos carbohidratos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, nada más. Así, carbono, hidrógeno y oxígeno. Y esta es la fórmula general. Tenemos al carbono y 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. ¡Au! Perdón. Bien, también dijimos que por cada molécula de carbono vamos a tener una molécula de agua. Es decir, si yo tengo 3 carbonos, voy a tener 3 moléculas de agua. Por lo tanto, esta N que está aquí, yo la sustituyo por esos 3 carbonos, por el 3, y voy a tener 3 carbonos, 6 hidrógenos
3 oxígenos, que son el complemento de mi carbono para que ahora sí yo esté diciendo que estoy con un carbohidrato. Además de los organismos autótrofos y heterótrofos, los autótrofos producen su propio alimento, los heterótrofos necesitan consumir su alimento, nosotros somos heterótrofos, las plantas son autótrofas, y las plantas, bueno, también las algas, producen su propia energía a partir de la luz solar por medio de la fotosíntesis. ¿Cómo es esto? Recordemos que nosotros como seres humanos y también los animales exhalamos dióxido de carbono. Las plantas aprovechan ese dióxido de carbono más el agua que tienen, o bueno, que consumen, y a través de esa fotosíntesis, a través de esa luz solar que proviene, valga la redundancia, del sol, lo convierten en qué? Pues en carbohidrato o en glucosa, en este azúcar, y oxígeno, que es el que liberan al ambiente y el que nosotros aprovechamos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, una molécula de ADP, que es adenosin difosfato, se va a convertir en ATP, adenosin trifosfato. Este ATP es esa moneda de energía que utilizamos los seres vivos para poder vivir. El ATP es nuestra energía. Todo lo que consumimos, debido a varios procesos que se ven en bioquímica, por ejemplo, son procesos muy largos y algo complicados, son estos procesos, a través de estos procesos, logran convertirse en ATP. Este ATP es nuestra energía, que nos permite respirar, que nos permite movernos, que nos permite vivir. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Ya recapituló? Sí, Miss, gracias. Ok, dale. Bien, de aquí, ay, bueno, creo que ella se quiere quedar aquí para siempre en carbohidratos. Creo que sí. Bien, recordemos que los carbohidratos, como ya lo veníamos diciendo, o más bien los carbohidratos significan hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque como ya vimos en la fórmula, por cada molécula de carbono voy a tener una de agua, entonces es un carbono hidratado. Su nombre derivó de las investigaciones que los primeros químicos realizaron, en donde observaron que al calentar azúcar obtenían un residuo negro como carbón y gotas de agua condensadas. Claro, esto ya es casi quemando el azúcar más que derritiéndola o algo por el estilo, es a altas temperaturas. Bueno, ustedes, no sé cuántos de ustedes hayan hecho esto, ¿no? De quemar el azúcar, por ejemplo, para un flan o para un dulce que hayan realizado. Y si se les pasa de quemado, bueno, si se les pasa la temperatura, pues simple y sencillamente se hace carbón, se empieza a quemar, ¿no? Es como una miel quemada negra. ¿Sí lo han visto así o sí lo han hecho hasta el punto exacto? Sí, Miss. Bueno, entonces, a quienes se les pasó más allá del punto exacto, pues ya se dieron cuenta que sí se hace como un carbón, ¿no? Se quema, se hace como un carbón, pero también tiene estas gotas de agua. ¿Por qué? Porque está el carbón y las moléculas de agua. Es por eso que lleva este nombre de carbohidratos, por ese experimento. Ahora bien, los carbohidratos no son compuestos hidratados como lo son muchas sales inorgánicas. Es decir, no es que, ¿cómo decirlo? No es que se le adicione agua, sino que dentro del compuesto químico, dentro de las moléculas, ya están estos hidrógenos y estos oxígenos unidos al carbono. No es que se le agreguen moléculas de agua, sino que ya están unidos al carbono y, y al oxígeno estos hidrógenos. ¿Vale? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Yo entendí que los carbohidratos, pues digamos que es el carbón y tiene moléculas de agua. ¿Sí? Pero el carbono tiene capacidad
para aceptar 4 electrones. Es decir, tenemos al carbono y tenemos, por así decirlo, tenemos 4 bracitos para el carbono, por así decirlo. No está bien dicho, es su capacidad para formar enlaces, pero vamos a llamarlos bracitos. Tiene 4 bracitos el carbono. Entonces, en 2 de ellos están los hidrógenos. Y con otros 2 agarra o se enlaza con el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno tiene 2 bracitos disponibles para tomar a otro elemento. Entonces, si el oxígeno tiene 2 bracitos, o bueno, está dispuesto a tomar 2 bracitos y al carbono le sobran 2 bracitos, forman un doble enlace entre el carbono y el oxígeno. Ahí está un doble enlace. Pero el carbono ya tiene otros 2 bracitos ocupados con hidrógenos, ¿sale? Entonces, tenemos carbono, oxígeno y los 2 hidrógenos. Ahí está mi fórmula, ahí está mi carbono hidratado. En las sales inorgánicas se tiene, no sé, por ejemplo, hidróxido de sodio más agua. No es que esté dentro de la molécula del hidróxido de sodio, sino que está el hidróxido de sodio y aparte están las moléculas de agua. Esa es la diferencia. ¿Ya se entendió un poquito más? Me gustó lo de los bracitos. Bueno, pero ¿se comprendió esa parte? Sí, que el carbono tiene 4 bracitos, agarra 2 de... Ajá. Sí, sí. Sí, lo entendí más o menos. Ok, espero que sí, pero no vayan a poner eso en sus exámenes de los bracitos, eso no es correcto, eso es para que nos demos una ilustración de lo que está pasando a nivel molecular, ¿sale? Pero no se llaman bracitos, son sus enlaces que pueden formar, ¿de acuerdo? Bueno. Bien, espero que no pongan eso en su examen. Bien, algunas de las funciones de los carbohidratos o glúcidos o hidratos de carbono, que ya dijimos que es como se llaman. Ay, por aquí, ¿quién me mandó un mensaje? Ah, ya. Dice, una vez observé cómo se carbonizaron unos frijoles. De hecho, no sé cuántos de ustedes hayan visto, que toda la comida que se quema se carboniza. ¿Sí lo han visto? Toda la comida que se quema se carboniza. ¿Por qué creen ustedes que suceda eso? Ya dijimos el por qué tienen este nombre los carbohidratos. Entonces, ¿ustedes qué deducen de la comida que toda se carboniza? Me doy. ¿Cómo se da tan fácil y rápido? Voy a Sí, pedir, son... ¿Mande? le voy a pasar la palabra al César. A su compañero. Ok, sí, son compuestos o mezclas orgánicos, claro, pero todos contienen carbono. Recordemos que toda la materia viva, y los frijoles son materia viva, obviamente, pues ya después los quitaron del campo, de la planta, y pues ya ahora los consumimos, son semillas secas, pero siguen siendo materia viva. O bueno, compuestos orgánicos que alguna vez estuvieron vivos y que ya después los consumimos nosotros. Pero en principio son organismos vivos, porque son plantas. Entonces, todos los organismos vivos recuerden que contenemos CHONS, el famoso CHONS, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Por lo tanto, al quemarse, pues se carboniza, es decir, sale a relucir el carbono que contiene la materia. De hecho, también cuando creman pues, a las personas que fallecen, su polvo, bueno, sus cenizas son polvo, son carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Bueno, en la combustión se libera el oxígeno, el hidrógeno. Entonces, es todo esto que nosotros tenemos como materia viva. Bien, ahora, las funciones de los carbohidratos van a ser, por ejemplo, la glucosa. Les mencionaba que los carbohidratos son esta fuente de energía inmediata. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la glucosa, que es la base de los carbohidratos, la glucosa es uno de los carbohidratos más sencillos que existen, más comunes y también abundantes.
Se representa la molécula combustible que satisface demandas energéticas de la mayoría de los organismos. Entonces, por ejemplo, nosotros como seres vivos, a veces decimos, o más bien no es que digamos, sino que llega a pasar que se nos baja la glucosa. ¿Y qué pasa cuando a alguien se le baja la glucosa? ¿Qué pasa? ¿Se marea? Se marea, ¿qué más? ¿Puede hacer sus actividades normales? No. ¿Sí? No. También duele la cabeza, ¿no? Duele la cabeza, exacto. Una ¿Por qué? náusea, ¿no? Da náuseas también. ¿Por qué creen? ¿Te sientes Porque débil? te sientes débil, se descompensan, sí, y se llegan a desmayar. Entonces, ¿por qué creen que eso pasa? Porque como ya dijimos en el principio, los carbohidratos tienen esta función energética. Si a nosotros nos falta esta glucosa que es sencilla de degradar y que es abundante y común, entonces nuestro organismo no puede producir el ATP que habíamos mencionado al principio, no puede producir el ATP que es el encargado o que es nuestra energía. Hagan de cuenta que nosotros somos una batería y que la energía eléctrica que pasa a través de los cables y que carga la batería, pues es este ATP. Entonces los cables son la glucosa, el ATP es esa energía que pasa por los cables y nosotros somos la batería. Así que si no hay glucosa, pues no puede generar este ATP, no podemos tener este ATP, entonces nosotros no podemos estar cargados, por lo tanto nos descompensamos, está el dolor de cabeza, las náuseas, no podemos, nos mareamos, tal vez nos desmayemos, no podemos hacer nuestras actividades, no tenemos energía. Esto se debe porque la glucosa tiene esta función. Ahora, aquí vemos como hexágono, es su estructura química de la glucosa. Y vamos a tener que los carbonos están representados por estas esferas grises, entre grises y negras, no sé cómo las vean ustedes, pero yo creo que son como grises. Estas esferas grises son estos carbonos y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Los oxígenos son las esferas rojas y vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos. Y tenemos a los hidrógenos, entonces los carbonos son negros y los hidrógenos son grises, entre blanco y gris. Estos son los hidrógenos que, como les mencionaba, el carbono va a tener 4 bracitos, bueno, va a formar 4 enlaces, por lo tanto aquí tiene 2 enlaces, uno para el oxígeno, ¿por qué? Porque está de manera cíclica, es decir, formando un hexágono. Va a tener un bracito con un oxígeno y un bracito con un carbono. Este carbono va a tener un bracito con un carbono y un bracito con otro carbono. Este carbono lo mismo, este carbono lo mismo, y este carbono va a tener uno con un carbono, otro con otro carbono y otro con otro oxígeno. Ya tiene 3 bracitos ocupados, uno lo ocupa para el hidrógeno. En este caso, uno lo ocupa para el hidrógeno y el otro para otro oxígeno. Y el oxígeno ocupa otro brazo para el hidrógeno. Es por eso que aquí tenemos tanto carbono como hidrógeno como oxígeno. Esto es en su forma cíclica. En su forma lineal parece como un esqueleto de pescado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque tenemos en medio la columna, serían los carbonos que están justo aquí, y tenemos en principio a un doble enlace con el oxígeno y a un enlace simple con el hidrógeno. De ahí sigue con otro carbono. Este carbono tiene de un lado al hidrógeno y del otro lado al hidróxido, que es oxígeno e hidrógeno. Lo mismo pasa en los demás carbonos, terminando con dos hidrógenos y un grupo hidroxilo, es decir, oxígeno e hidrógeno. Esta es la forma lineal. Ahora bien, otra función de los carbohidratos es la de reserva. Esta función de reserva, como su nombre lo dice, pues ayuda a almacenar como fuente de energía en tanto en los vegetales como en los animales. ¿Para qué? Para que
esta fuente de energía que se está reservando, después se degrade a glucosa y entonces se puede aprovechar la energía. Recapitulemos. La glucosa inmediatamente se puede aprovechar como energía, nada más. Pero los carbohidratos de reserva son un poco más complejos. Se tienen que degradar a glucosa para que así de aquí los podamos convertir en energía. Entonces, por eso son de reserva. ¿Por qué? Porque son más complejos, los tenemos que pasar a glucosa y después convertir a energía. La glucosa directamente se convierte en energía. Y aquí tenemos unos ejemplos. Por ejemplo, el glucógeno. El glucógeno, los gránulos de reserva en el citoplasma de las células animales. Es ahí donde se va a dar el glucógeno. Mientras que el almidón se da en los vegetales. Los gránulos de reserva en el citoplasma de las células vegetales. Aquí se van a liberar en la necesidad metabólica de los extremos no reductores. Por ejemplo, aquí el almidón es amilosa más amilopectina, que son dos tipos de carbohidratos. Los puentes de hidrógeno, estructura en espiral más estable. Aquí nosotros tenemos estos carbohidratos de reserva, que son el glucógeno en los animales y el almidón en los vegetales, porque como ya les mencionaba, son carbohidratos más complejos, tienen más enlaces, tienen más carbonos, tienen más moléculas de agua. Por lo tanto, se tienen que degradar, es decir, se tienen que separar para formar glucosa. ¿Por qué? Porque ya les había mencionado que la glucosa es la base de los carbohidratos. Entonces, varias moléculas de glucosa forman, no sé, glucógeno, forman almidón, forman lactosa, forman, se me fue, xantosa, forman distintos carbohidratos. Entonces, como está un cúmulo de glucosas, por así decirlo, aquí, primero tengo que separarlas, es decir, tengo tantas glucosas, y ya a partir de esas glucosas que ya separé, obtener la energía. Es por eso que son de reserva. Se tienen almacenadas ahí para cuando no haya glucosa, entonces tomamos estos carbohidratos de reserva, los convertimos en glucosa y los ponemos, y ya con esto obtenemos nuestra energía. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, hay alguna pregunta? Sí, no. Ninguna. ¿No, ninguna? Ok, bien. No, Miss. De aquí, también los carbohidratos tienen la función de la estructura. Ay, perdón. Es que hoy estoy con mi celular porque mi tablet tuvo un ligero descuido. Pero bueno, los carbohidratos tienen también una función estructural. Los carbohidratos ayudan a que, por ejemplo, los vegetales, algunas bacterias, vegetales, bacterias, hongos y algunos crustáceos puedan tener esta rigidez, como por ejemplo, no sé, en las plantas. Las plantas, si no tuvieran glucosa o bueno, estos carbohidratos en su estructura, en su pared celular, si no tuvieran estas fibras de celulosa, entonces las plantas serían como gelatinosas, es decir, no tendrían esa dureza que presentan o que tienen como característica. Estarían todas gelatinosas, no tendrían una forma definida. Pero gracias a estos carbohidratos que se encuentran en la pared celular de las células vegetales, entonces se puede tener esta rigidez. De hecho, si ustedes, no sé, consumen, por ejemplo, ¿cuál? Es que ahorita se me viene a la mente el apio, pero bueno, el apio, ustedes pueden ver que su tallo es rígido, ¿cierto? Su tallo es rígido, pero por ejemplo, si ustedes consumen, ¿qué será? Brócoli. Bueno, el brócoli también es rígido, no, uno que no sea rígido. No sé, voy a decir esto, no sé si ustedes lo han probado, Cilantro. yo sí. ¿Cómo? Cilantro. También es rígido.
un caracol, por ejemplo, si ustedes consumen un caracol y un apio, ¿cuál es más rígido? Y claro, el caracol sin el caparazón. ¿Cuál es más rígido? El apio, ¿cierto? Ok, ya. Estábamos con la estructura y decíamos que estábamos comparando un caracol con un apio. Entonces, el apio va a ser más, más rígido, mientras que el caracol, obviamente sin el caparazón, va a ser menos rígido, va a ser más blando. Esto es porque en los vegetales, en las plantas, la célula va a tener una pared celular, valga la redundancia, pared celular en una célula. Esta pared celular tiene fibras de celulosa, como aquí lo podemos ver. Tiene fibras de celulosa, que son unas cadenas de moléculas de celulosa, y la celulosa es un carbohidrato. Entonces, esto le da la rigidez. Hasta cuando nosotros lo masticamos, pues se escucha ese tronar de las paredes vegetales. Mientras que el caracol, no sé cuántos de ustedes hayan probado el caracol alguna vez en su vida. ¿No? ¿Nadie los ha probado? ¿Sí los ha probado? ¿No? ¿Nadie? Yo no, Miss. Ok, bueno. No. Ok, creo que nadie, ¿verdad? Miss, otra pregunta. Otro ejemplo sería como un hongo, setas, No, que son así porque suaves. los hongos, a pesar de que pudiera parecernos suaves, también tienen esta estructura en sus células, es decir, pertenecen a las células vegetales. También tienen pared celular. Mientras que las células animales, estas no tienen pared celular, únicamente tienen membrana celular. Y los vegetales tienen pared y membrana, es decir, tienen ambas, pero los animales no. Entonces los hongos entran dentro de este tipo de células que tienen pared celular. Pareciera que son suaves, pero si nosotros lo vemos, tienen como fibrillas. Sí los han visto, que tienen como estas fibras. Los hongos también. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿O no? Sí, dependiendo del grupo que tengan. Bien, entonces, continuamos con lo del caracol y esto, bueno, creo que el caracol no fue una buena comparación porque ya debido a que no lo han probado. Supongamos que, ¿qué será? ¿Qué será? Algo suave y que no sea vegetal. No se me ocurre otra cosa suave que no sea vegetal. Bueno, vamos a ver lo del caracol. Quienes no lo han probado, bueno, creo que son casi todos o todos. El caracol sabe, o su textura es como un malvavisco, así es pues sí, su estructura, cómo se siente dentro de la boca, como un malvavisco. Digo, sabe bien, pero sí da como que cosita comerlo. Si no son muy asquerosos, pues se los recomiendo. Si sí, no lo coman. Pero bueno, el punto es, el punto es que este caracol pues es más suave que, por ejemplo, el apio. ¿Debido a qué? Debido a estos carbohidratos que forman o que están en su estructura. ¿Sabe como un ostión? Ahí sí te quedó mal porque no he probado el ostión. Solamente he probado los caracoles. Bien, ¿alguien me iba a preguntar algo? Era eso, Miss, del ostión, que sí era igual. No sé por qué. ¿Dónde? El ostión es rico. Yo le creo, pero no sé porque no los he probado. Yo me imagino que deben tener la misma textura porque se ven igual, entonces tal vez tengan la misma textura, pero sinceramente no he probado los ostiones. Solamente los caracoles y eso porque me vi obligada a hacerlo. Ya después ya me gustaron, pero después como que ya no tanto. Bien, continuando entonces,
ya supimos acerca de la estructura que dan los carbohidratos. Como aquí está, por ejemplo, más bien aquí de hecho dice, se encuentra como celulosa en vegetales, bacterias y hongos, que es lo que mencionaba creo que Auri, acerca de los champiñones, ¿sí? Entonces, la celulosa también está presente en los hongos, en las bacterias y en los vegetales. Ah, y aquí, y la quitina, esto es la celulosa. La quitina es otro carbohidrato, pero también está dentro de los carbohidratos. La quitina está en el cefalotórax de los crustáceos e insectos. ¿Sabemos qué es el cefalotórax? No, Miss, no sabemos nada de eso. El cefalotórax tiene que ver con la cabeza de los insectos. Es más, la estructura completa del insecto, cuando nosotros aplastamos un insecto, se escucha su crujir. Esto debido a la quitina que está en su cefalotórax, es decir, lo que lo está cubriendo, lo que está cubriendo su cuerpo, su esqueleto externo, por así decirlo. También los crustáceos tienen un esqueleto externo, por ejemplo, no sé, el cangrejo, su carne es suave, pero por fuera tiene este caparazón o esta estructura que está hecha de quitina. ¿Sí se entendió esta parte? ¿Sí? Vale, entonces, continuando, tenemos la clasificación de los carbohidratos. Los carbohidratos, por su estructura química, se van a dividir en dos, en azúcares y en no azúcares. Eso es como algo paradójico, ¿no? Carbohidratos, carbonos con agua, pero unos son azúcares y los otros no. Los azúcares más simples son los monosacáridos, que se dividen en triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Las triosas van a tener 3 carbonos, las tetrosas 4, las pentosas 5, las hexosas 6 carbonos. Y como ya vimos al principio, por cada carbono van a tener una molécula de agua. Entonces, si tenemos 3 carbonos, van a haber 3 moléculas de agua y cada molécula de agua tiene 2 hidrógenos. Por lo tanto, van a tener 6 hidrógenos y 3 oxígenos. Y así sucesivamente en cada una de sus fórmulas. Ahora bien, los monosacáridos pueden unirse entre sí por deshidratación. ¿Para qué? Para formar un un tri o un polisacárido. Esto es que los polisacáridos o los disacáridos o los trisacáridos están o contienen 2, 3 o más unidades de monosacáridos. Los monosacáridos son estos pequeños eslabones que van a formar parte de los disacáridos, trisacáridos o polisacáridos. Los no azúcares tienen más de 10 monosacáridos y estos no poseen sabor dulce, por eso son no azúcares. Se dividen en 2 subgrupos, los hemopolisacáridos, que son unidades de monosacáridos idénticas, y los heteropolisacáridos, que son mezclas de distintos monosacáridos. Entonces, los azúcares van a ser estos monosacáridos, es decir, donde solamente tiene la cantidad de carbono desde 3 hasta 6, y junto con la cantidad de moléculas de agua debido a su fórmula, pero cuando se unen, entonces van a formar estos polisacáridos, ya sean con 2, con 3 o con más monosacáridos, pero si hay más de 10 monosacáridos, entonces se vuelven no azúcares. ¿Por qué? Porque ya pasando de 10 monosacáridos pierden esta propiedad o este sabor dulce, porque ya son cadenas más largas. Por lo tanto, ya, bueno, se vuelven no azúcares. Ahora, los hemopolisacáridos, como su nombre lo dice, todos sus monosacáridos van a ser iguales, son los mismos monosacáridos. Por ejemplo, triosa, va a ser triosa, 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 más de 10 triosas, pero solo son triosas. Mientras que los heteropolisacáridos van a ser triosas, pentosas, tetrosas, hexosas, van a estar varios monosacáridos unidos. Y
Obviamente van a ser más de 10 monosacáridos para decir que son unos no azúcares. Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Sí, no. ¿No? ¿Ninguna? Ok, bien. No, Miss. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos algunos azúcares que existen. Dentro de los monosacáridos, como ya vimos, vamos a tener a las a las triosas, es decir, de 3 carbonos, tetrosas de 4, pentosas de 5 y hexosas de 6 carbonos. Dentro de las triosas va a estar el gliceraldehído, el dihidroxiacetona. Dentro de las tetrosas, la eritrosa. Dentro de las pentosas, la arabinosa, la xilosa y la ribosa. Dentro de las hexosas va a estar la glucosa, la galactosa, la manosa y la fructosa. Más bien, de estos azúcares, ¿cuáles se les hacen conocidas? ¿Ninguna? No, Miss. ¿No? ¿Ninguna? La glucosa, La glucosa, ok, esa es una. De ahí, ninguna otra. La galactosa para César, ok. la fructosa, La fructosa, la ¿vale? fructosa, Así es, la fructosa. Entonces, la fructosa, como su nombre lo dice, pues están dentro de las frutas. Esa azúcar es la que da el sabor dulce a las frutas. La glucosa, bueno, la tenemos en la sangre. La glucosa viene en distintos alimentos también. ¿Por qué? Porque no solamente está en nosotros. Bueno, para estar en nosotros necesitamos consumirla. Y la galactosa viene dentro de la leche. Bueno, ahorita la lactosa es una mezcla de estas azúcares. Ahora bien, los disacáridos, aquí están, los disacáridos van a ser la sucrosa, la lactosa, la maltosa, celobiosa y trealdosa. La lactosa, los que son ¿cómo se dice esto? Intolerantes. Los que son intolerantes a la lactosa es porque no tienen la capacidad para degradar la lactosa, porque si nos damos cuenta es un disacárido, es decir, está compuesto por 2 monosacáridos. ¿Cuáles son esos 2 monosacáridos? Pues la glucosa y la galactosa. Entonces, nuestro organismo, si somos intolerantes a la lactosa, no es capaz de separar esta lactosa en glucosa y en galactosa. ¿Vale? Ahora, los trisacáridos, pues va a estar la rafinosa. Dentro de los tetrasacáridos va a estar la estaquilosa. Esos son algunos ejemplos de estos carbohidratos, de estas azúcares que pueden formar, bueno, los principales son los monosacáridos y a partir de ahí ya se forman disacáridos, trisacáridos, tetrasacáridos o polisacáridos. Aquí tenemos los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos dentro de los no azúcares, que es lo que mencionábamos anteriormente. Entonces, dentro de los homopolisacáridos tenemos a los pentosanos y aquí va a estar el arabanos y el xilanos. Los hexasanos van a contener a los glucanos, a los fructanos, a los galactanos y a los mananos. Dentro de los glucanos está el almidón, las dextrinas, el glicógeno y la celulosa. Dentro de los fructanos está la inulina y el levan. De hecho, aquí el almidón, nosotros sabemos que el almidón se encuentra principalmente, y no con esto quiero decir que sea el único vegetal, sino que todos los vegetales lo contienen en diferentes proporciones, pero la papa contiene el almidón en mayor proporción. Entonces, ¿la papa es dulce? Sí, que digan como una fruta, como no sé, como un plátano, ¿es dulce? No. ¿Debido a qué? Debido a que el almidón es un azúcar homopolisacárido, un azúcar de más de 10 monosacáridos, es un no azúcar, no tiene este sabor dulce. También, por ejemplo, ¿qué habíamos dicho? Sí, el apio o el cilantro, que tienen celulosa, ¿son dulces?
así como les digo, como un plátano o como un mango, bueno, más o menos, son así dulces, dulces, pues no, por lo mismo que estos son no azúcares. De ahí nos vamos a los heteropolisacáridos. Aquí va a estar la hemicelulosa, las gomas, los mucílagos, las sustancias pépticas y los mucopolisacáridos. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de los mucílagos. No, Sí, Miss. no, ¿no? No. Ok. Los mucílagos son estos, ¿cómo decirlo? Estas capas babosas, por así decirlo, que forman algunas semillas o algunas fibras. De hecho, no sé si han probado la chía o la linaza, que la dejan remojando y se forma esta babita. ¿Sí? ¿Sí la han probado así? Bueno, pues esta babita es ese mucílago que sale de las semillas. Y este mucílago es un heteropolisacárido, está formado de varios monosacáridos. Este mucílago, bueno, nos ayuda a nosotros, en nuestro sistema digestivo, para poder, ¿cómo se dice esto? Limpiar nuestro intestino. También existen otros mucílagos ya preparados que se venden en las farmacias o que se venden como un suplemento alimenticio y que están hechos a partir de estas fibras de carbohidratos heteropolisacáridos. Bien, hasta aquí están estos ejemplos de los azúcares y de los no azúcares. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Esto va a venir en el examen? Que menciones algún ejemplo, tal vez sí. Bien, entonces vamos a ver. Miss, ¿en el examen van a hacer preguntas abiertas? No, recuerden que en los exámenes se podrían hacer preguntas abiertas, pero su examen final, ya el final de todo esto, viene con opción múltiple. Entonces es por eso que nosotros, o bueno, que yo les pongo exámenes de opción múltiple, para que se vayan familiarizando. Entonces no hay preguntas abiertas. Entonces todos van a ser de ABCD. Sí. Este esquema. Ok. Sí, van a ser de A, B, C, D, para que, les digo, se vayan familiarizando con el examen final, porque las preguntas son de opción múltiple, por eso mismo. Oiga, Miss. Díganme. ¿Y los Gracias. exámenes que hemos hecho nos sirven para ese examen final? Claro, de hecho, como les mencionaba, son para familiarizarse, pero también pues para reafirmar los conocimientos que ahorita ustedes están adquiriendo. De hecho, pues ustedes van a tener que seguir estudiando. ¿Para qué? Para su examen final. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo, debido al tiempo, no es tan profundo, sin embargo, sí es lo necesario que ustedes, valga la redundancia, es lo que ustedes necesitan para poder saber de qué se está hablando o qué es lo que está tratando. Pero, pues ustedes en casa, ustedes pueden ahondar un poco más en los temas. Esto que yo les estoy dando no es una limitante para que ustedes puedan ahondar en los temas, sino que es una guía para que ustedes puedan ver qué es lo que vendrá o qué es lo que viene en sus exámenes. ¿Sí me di a entender en esta parte? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, vamos a ver los principales tipos de carbohidratos. Los principales tipos de carbohidratos, como ya bien veníamos viendo, son el azúcar, el almidón y la fibra. El azúcar, bueno, ya sabemos, es la forma más simple del carbohidrato y pues como ya sabemos, en la fruta está la fructosa, el azúcar de mesa es la sacarosa y el azúcar de la leche pues es la lactosa. Ahora, el almidón es un carbohidrato más complejo porque vimos que el almidón es un carbohidrato de reserva, entonces está constituido de varias unidades de azúcar
unidas, es decir, entrelazadas entre ellas. Se encuentra en vegetales, en granos, en los frijoles, en los guisantes. La fibra también son carbohidratos complejos. Se encuentran, así como el almidón, en vegetales, en frutas, en cereales integrales, en frijoles, en guisantes. Pero la fibra también es un carbohidrato. Ahora bien, les voy a pasar un video acerca de los carbohidratos que me pareció interesante, pero permítanme, por favor. Ya lo tenía preparado, pero luego mi internet ya no quiere. No, ya lo borro. A ver, permítanme, por favor, porque ya lo tenía preparado. Pero la página se fue. ¿Aún mental? ¿Cómo? No entendí su pregunta. Bien, ya está cargando, permítanme, por favor. Ok, creo que sigo sin entender su pregunta, César. La fibra se une al imán. Yo creo más bien que no es como tal la fibra, sino los componentes que, bueno, si es una fibra comercial, los componentes que le agregan. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted ve, si es una marca comercial, si usted ve en la tabla de nutrientes, pues está vitaminado, tiene hierro, tiene fósforo, tiene, no sé, diferentes nutrientes. Entonces, lo que se está pegando al imán, pues puede ser el hierro que se le ha adicionado, o los minerales o los metales que se le han agregado como vitaminas, como nutrientes extra. ¿Sí me doy a entender en esta parte? ¿No? ¿Sí? Ok. Ok, vale. Gracias, César. Bien, entonces les voy a pasar el video. Ustedes me dicen cuando ya se esté observando. Ah, pero déjenme ver porque ¿qué tal que nos saca la plataforma antes? Creo que no. Bueno, les voy a poner el video. Entonces, ok. Ustedes me dicen, ya se está viendo, todavía no. ¿Ya se ve? ¿No se ha visto? No. Ya se ve la imagen. Ok, perfecto. Entonces, se los pongo. En este video haremos una introducción rápida a los carbohidratos. Tal vez ya estén familiarizados con el concepto. Cuando observan un empaque de comida, generalmente se encuentran con una etiqueta nutricional que dice carbohidratos, y ahí nos dicen los gramos de carbohidratos que contiene ese alimento por porción. No todos los carbohidratos son comestibles, pero algunos sí, y muchos de los alimentos que consumimos contienen algún carbohidrato. Pero, ¿qué son realmente? Bueno, si analizamos la palabra, podemos ver que inicia con carbo, así que tiene algo que ver con los carbonos, y después dice hidratos, que tiene algo que ver con agua.
Si dijeron eso, están muy cerca, porque los carbohidratos involucran carbonos. De hecho, aquí tenemos un carbohidrato simple muy común, la molécula de glucosa. Y representados de color gris oscuro, podemos ver que tiene 6 carbonos, mientras que la parte hidrato se refiere a que los carbohidratos generalmente contienen oxígeno e hidrógenos en la misma proporción como ocurre en el agua. Es decir, que por cada oxígeno tenemos 2 hidrógenos. Y eso lo podemos ver aquí, porque en la glucosa tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 oxígenos y 12 hidrógenos. De ahí proviene esta palabra. Ahora, otra palabra que generalmente se utiliza en lugar de carbohidratos es el término sacárido. Sacárido proviene del griego y se refiere a algo dulce como el azúcar. Eso tiene sentido porque si probamos la glucosa se darán cuenta de que sabe dulce. Algo muy interesante sobre esto es que la glucosa puede ser una molécula única, es decir, un azúcar simple, o puede formar moléculas grandes en donde la glucosa actúa como bloques de construcción. Por ejemplo, aquí tenemos una parte de la molécula de glucógeno, y como podemos ver, simplemente es una secuencia repetida de moléculas de glucosa. Entonces, a algo como esto se le conoce como monosacárido. Es un azúcar simple y al glucógeno se le conoce como polisacárido. Polisacárido. Otra forma de verlo es que la glucosa es el bloque de construcción del glucógeno. Otros términos que tal vez se encuentren son monómero y polímero. Por ejemplo, si construimos una molécula muy grande a partir de una cadena de moléculas pequeñas, los bloques de construcción se consideran monómeros, y la molécula que construimos con esos monómeros es nuestro polímero. Y como veremos más adelante, el fenómeno monómero-polímero no está limitado únicamente para los carbohidratos o sacáridos, sino que también encontraremos esa relación en otras cosas como los aminoácidos y las proteínas. Pero, ¿qué papel juegan los carbohidratos en los sistemas biológicos? Bueno, los carbohidratos o sacáridos generalmente se asocian con la fuente de energía. La glucosa se puede convertir rápidamente en energía en las células biológicas y el glucógeno es un almacén de energía en el hígado y los músculos, que se puede separar en moléculas de glucosa, que son una fuente de energía disponible fácilmente. Ahora, en las plantas, algunos de estos polisacáridos pueden jugar un papel estructural, y aquí podemos hablar de cosas como la celulosa, que también es un polisacárido. Entonces, pueden jugar un papel estructural. Vamos a dejarlo hasta aquí. Ya nos concentramos en un tipo de monosacárido, que fue la glucosa, y un tipo de polisacárido como el glucógeno. Más adelante veremos que la glucosa aparece mucho, pero también existen otros tipos de monosacáridos y de polisacáridos. En particular, los polisacáridos forman parte de un grupo más amplio de moléculas conocidas como macromoléculas. Y como podemos imaginar, el prefijo macro hace referencia a moléculas grandes, que generalmente contienen miles de átomos. Pero no se confundan, las macromoléculas son muy grandes, pero siguen siendo parte del nivel atómico. Cada una de estas esferas sigue siendo un átomo, así que todavía necesitamos un microscopio muy poderoso para poder observar algunas de las macromoléculas más grandes, incluyendo a los polisacáridos. Nos vemos en los siguientes videos. Bien, entonces ahí vimos esto de los polisacáridos, perdón, de los carbohidratos que ya hemos estado viendo, que ya hemos estado estudiando. Ahí, ¿ya les estoy mostrando algo? Creo que sí, pero ya... Ok, ahora ya se está mostrando algo. Sí. Perfecto. Entonces, como les decía, este video pues ya nos ha dado lo mismo que nosotros ya veníamos observando. Ahora, pasando a las proteínas. Ok, las proteínas
también van a ser estos biopolímeros o biomoléculas que... Ay, ¿qué pasó? Permítame, es que... Ay, sí. Ok, van a ser estas biomoléculas o Sí, pero macromoléculas se que va a azotar la nos, puerta. Ciérrala tantito. que nos van a dar, o más bien que van a tener este elevado peso molecular. Ay, les estoy mostrando la diapositiva de proteínas, o ya se cambió, Sí, no. ¿no? Ay, a ver, permítanme, por favor, porque algo en mi computadora. Crema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ya lo encontré. Bien, listo. Entonces, les mencionaba que las proteínas van a ser estos biopolímeros de elevado peso molecular. Estas biomoléculas van a estar formadas por la unión de diferentes unidades o monómeros que se llaman aminoácidos, así como los carbohidratos se conformaban a partir de la glucosa, que eran estos bloques que formaban a biopolímeros más grandes. Las proteínas están formadas o son formadas a partir de aminoácidos. Estos aminoácidos son esos bloques que van a conformar la proteína y existen 20 aminoácidos en la naturaleza. Cada uno va a tener ciertas características. Ahora, los carbohidratos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en pequeñas cantidades van a contener o van a poder contener azufre y fósforo, o bueno, aquí fósforo y azufre. Van a poder contener estos dos elementos. Ahora bien, las proteínas van a ser específicas para cada especie. Son componentes estructurales de las membranas celulares. Estas proteínas van a formar esta membrana celular que recubre a la célula y que también están acompañados con los fosfolípidos, que vamos a ver un poquito más adelante, pero con esto quiero decir que las proteínas están formando parte de la membrana celular de las células. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Si no, ¿ya se durmieron? ¿Ya se fueron a comer proteínas? No, aquí estamos. Bueno, aquí estoy. Ok. Bueno, qué bueno. Sí, los organismos plantae tienen pared y membrana celular, porque pertenecen a estas células vegetales. ¿Vale? Ok, entonces. Ahora, los aminoácidos tienen en común este grupo amino, que está justo aquí, que es este verde de aquí, que es el NH2, ese es el grupo amino. También van a tener un grupo carboxilo, que es este que está de amarillo, que es el COOH. ¿Sí se alcanza a ver para ustedes? Sí. ¿Sí? Ok, bueno. Este grupo, tanto el amino como el carboxilo, van a estar unidos de manera covalente con un carbono que está en el centro. Este carbono que vemos aquí, este carbono central, se llama carbono alfa. Bueno, se le denomina carbono alfa. ¿Por qué? Porque a este carbono van a estar unidos, pues ya dijimos, el grupo amino, el grupo carboxilo, y además va a estar unida una cadena lateral, que es esta de aquí, la cadena lateral R. Esta cadena lateral R va a ser diferente para cada uno de los 20 aminoácidos. Esta cadena es la que diferencia a cada aminoácido. Entonces, la parte de acá arriba, que está dentro o rodeando al carbono alfa, el grupo amino, el grupo carboxilo, el hidrógeno, va a ser igual en todos los aminoácidos. Pero la cadena lateral R o la radical va a ser diferente y esta cadena es la que diferencia a los distintos aminoácidos.
La abreviatura AAC significa aminoácidos, ¿vale? ¿Hay alguna duda, pregunta hasta aquí? Perdón, Miss, pero quisiera yo saber NH2. Es que no se ve porque tiene su camarita. ¿Cómo? ¿Tiene mi cámara o cómo? Sí, es que dice todos los aminoácidos proteínos tienen un común. Ya. Ok, usted que tiene se- mi cámara no, ahí puesta. Sí, Ok, sí, es sí. que no. Bien, Perdón. aquí. A ver, mire, aquí dice, todos los aminoácidos proteicos tienen en común un grupo amino, amino, que es el NH2, y Ya. un grupo carboxilo, Amino. amino. Ok, sí. Como Sí, era lo amino, único. no, Gracias. ahí. Ok, bien, entonces, sabiendo esto, los aminoácidos, recordemos, tienen grupo amino, carboxilo, un hidrógeno, unidos a un carbono principal o carbono alfa, y la cadena lateral o la cadena R de radical va a ser diferente para cada uno de los 20 aminoácidos. Bien, ahora, ¿cuáles son algunas de las funciones de las proteínas? Las proteínas tienen algunas funciones, como por ejemplo la estructural. Esta función estructural o de sostén es, por ejemplo, la queratina en las uñas o el colágeno en los tendones, en la piel, en los músculos, como nosotros lo observamos aquí. Las proteínas, estas proteínas van a ayudar a que nuestro cabello crezca fuerte, sano, que se vea sedoso, brillante, fortalecido, que nuestra piel luzca radiante, que esté bien humectada, que evitemos ciertas enfermedades de la piel también. Esta parte de las proteínas es muy importante. Además, las uñas, en los seres vivos, en nosotros como humanos, nuestras uñas, bueno, yo creo que para la mayoría de sobre todo de las mujeres, pues es como que una parte de la estética, hasta ahora, o más bien hasta hace poco era solamente solamente una preocupación de las mujeres. Ahora se ve que también los hombres pues se preocupan mucho por sus uñas, también se las arreglan, también tratan de que se vean presentables y estéticas. Entonces, esta parte de nuestras uñas, de nuestra piel, de nuestro cabello, incluso de nuestras cejas, nuestras pestañas, todo lo que es parte de nuestro cuerpo, pues es gracias a esta estructura, esta función estructural de las proteínas que nos dan ese brillo, esa sedosidad, esa dureza, incluso en los animales, por ejemplo, en el plumaje, también en su piel, en sus uñas, bueno, sus garras, en su pico, tienen esta proteína, o más bien, ocupan de estas proteínas en su función estructural. Bien, ¿hasta aquí hay alguna duda acerca de esta función de las proteínas? Sí, no. No, Miss. ¿No? De acuerdo. Bien. Otra función, ¿perdón? Bueno, aquí, ¿qué dice el sulfato? ¿A qué se refiere? ¿En dónde, perdón? Okay. Aquí en la imagen dice el sulfato, exina, productos. Es que todavía no voy ahí. Bueno. Apenas voy en la función estructural. Ok. ¿Vale? Bien, ahorita vamos para allá. Entonces, la función de transporte de las proteínas, esta función de transporte se da porque las proteínas en los canales de las membranas dejan pasar o no ciertas sustancias portadoras y también permiten el transporte de gases en la sangre. La hemoglobina, de hecho, se une con el oxígeno, o bueno, si nos intoxicamos o algo por el estilo, se puede unir también al dióxido de carbono, pero principalmente y primordialmente, y para que podamos vivir, se tiene que unir con el oxígeno. ¿Para qué? Para transportarlo a través de nuestro sistema circulatorio.
Ok, estábamos con la función de transporte. Les decía que la hemoglobina, pues es una proteína que nos ayuda a transportar el oxígeno en nuestra sangre. ¿Para qué? Para pues, poder tener una buena oxigenación. Además, dentro de las membranas, como ya les mencionaba, las proteínas también forman parte de la membrana celular y son las encargadas de permitir o de rechazar, o bueno, de prohibir el paso de ciertas sustancias que pueden ayudar o que pueden perjudicar a la célula. Entonces aquí, por ejemplo, tengo esta imagen en donde voy a tener a la sustancia a introducir, es decir, la que quiere entrar, la bicapa lipídica que vamos a ver más adelante, que está formada por lípidos, y aquí tenemos a una proteína, o bueno, a la proteína transportadora, es decir, la que permite que la sustancia se pueda introducir a la célula. Aquí tenemos el medio extracelular, es decir, todo lo que está de este lado es lo que está fuera de la célula. Y el citoplasma es ya dentro de la célula, de la célula viva. Así que nuestra proteína transportadora va a permitir la entrada de la sustancia, se cierra y permite el paso hacia el citoplasma. Esa es su función transportadora. Ahora bien, ¿hay alguna duda hasta aquí acerca de esta función? ¿No? ¿Sí? Ok, bueno. Ahora sí, vamos con la función catalítica. La catalítica tiene que ver con las enzimas. Las enzimas son estas proteínas que nos ayudan a acelerar las reacciones químicas en el organismo. Es decir, por ejemplo, si se quiere degradar, como les había dicho, la lactosa en glucosa y galactosa, entonces estas enzimas ayudan a que este proceso sea más rápido de lo que podría ser normalmente. Así que se va a tener a la enzima, que es lo que preguntaba Carlos, se va a tener a la enzima, cualquier ente proteica, y al sustrato. El sustrato, como ya les mencionaba en el ejemplo, sería la lactosa. Ese sería mi sustrato que se quiere separar. Entonces, va a tener una enzima específica para la lactosa. Esta enzima, no recuerdo si se llama lactasa, creo que sí se llama lactasa. Las enzimas normalmente terminan en asa. ¿Por qué? Porque van a desintegrar, en este caso, la lactosa. Entonces, esa enzima específica para degradar la lactosa, porque hay enzimas específicas, no cualquier enzima puede ser la que degrade. Es por eso que se ve aquí como un tipo rompecabezas. ¿Por qué? Porque solamente esta enzima puede entrar en este sustrato. Ninguna otra enzima puede hacerlo, solamente la específica. Bien, se unen, ocurre la reacción química, ocurre el proceso químico y después se separan. ¿Para qué? Para tener estos productos de la reacción que dijimos que va a ser la galactosa y la glucosa en el caso de la lactosa. Se une la lactosa con la enzima, está la reacción química, se da la reacción química, se separa la lactosa en glucosa y galactosa y se separan de la enzima y ya tenemos a nuestros dos productos. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Hay alguna pregunta, hay alguna duda? Sí, no. ¿No? ¿Sí? No. ¿No? Ok. Bien, entonces. Las Dígame. enzimas, ¿dónde las encontramos? Las enzimas, pues bueno, naturalmente están dentro de nuestro organismo. De hecho, nosotros tenemos enzimas en nuestra saliva. ¿Por qué? Porque el proceso de digestión de nuestros alimentos comienza desde nuestra boca, desde que nosotros lo estamos masticando, lo estamos deglutiendo. La saliva ayuda a que
a que nuestra boca, a que al estar deglutiendo, al estar separando la comida, pues sea más fácil. Y nuestra saliva contiene estas enzimas que hacen ese proceso todavía más sencillo. A veces nos pareciera que es difícil, bueno, sí hay alimentos muy duros, ¿no? Alimentos poco masticables, pero las enzimas que están en nuestra saliva ayudan a empezar a degradar los alimentos para que cuando pasen por nuestro tracto digestivo, pues ya se estén empezando a degradar. También en nuestras células existen estas enzimas que ayudan a la degradación de ciertos componentes. ¿Para qué? Para, como ya dije anteriormente, podamos obtener el famoso ATP. Este ATP que es nuestra energía. De hecho, pues en nuestro organismo hay diversas enzimas, hay catalasas, hay lactasas, hay oxidasas, hay, se me olvidó su nombre, deshidrogenasas, hay muchas enzimas que son específicas para ciertos compuestos en distintos procesos bioquímicos que ayudan al organismo para cumplir sus funciones. También hay enzimas, digo, esto es en nosotros, en nuestro organismo, hay enzimas que ayudan a la industria alimenticia, a la industria química, a la industria farmacéutica, hay varias enzimas. Y, por ejemplo, no sé si ustedes en alguna ocasión hayan ocupado el famoso ablandador de carne para su carnita asada, por ejemplo. Sí. ¿Sí? ¿Sí la han ocupado? Pues esas son enzimas que ayudan ¿a qué? Pues a suavizar la carne. ¿Por qué? Porque empiezan a romper estas proteínas que hacen que la carne se mantenga rígida. ¿Sí comprendimos esta parte? Sí, Miss. Ok, bien. Entonces, esa es su función catalítica. Ahora, otra función que tienen las proteínas es la de defensa. ¿Esto dónde se da? Pues en nuestro sistema inmune. ¿Las enzimas también están en la fruta? Pues la fruta. Fíjate que no estoy muy segura, pero creo que no. De todas formas, necesitaríamos investigarlo para sacarnos de duda, pero hasta donde yo sé, en la fruta me parece que no. No, sí, en la papaya, la papaína. No, pero eso no es una enzima. No, esa no es una enzima. Bueno, sí, necesitaríamos investigarlo para aclarar esa información, porque soy sincera, no, hasta lo que yo sé, no, en las frutas no, creo que no hay enzimas. Bien. Tal vez podrían ser compuestos químicos que ayuden, por ejemplo, les decía la papaína de la papaya, pues a degradar los alimentos en nosotros, para nosotros en nuestro sistema digestivo, por ejemplo. Pero creo que no es una enzima la papaína. De todas formas, tendríamos que aclarar ese dato, ¿vale? Entonces sí, la papaína debe ser entonces también una enzima y la piña tiene la bromelina. Entonces sí son enzimas estas dos. Bien, ok, bueno, ya me aclaró esta parte. Gracias, César. Entonces, como les decía, las proteínas también tienen esta función de defensa. ¿En dónde? Pues en nuestro sistema inmune. ¿Cómo? Como anticuerpos. Y aquí vemos estas cositas que parecen una Y o como un trípode, así se llaman, me parece. Bueno, un trípode. Pero más que nada como una Y de estos limpiapipas, si los han visto, que son estos alambres con muchos pelitos. Parecen así, ¿no? Estas cositas de aquí. Así parecen, pero son proteínas que ayudan en la defensa de nuestro organismo. Y, por ejemplo, aquí vemos este virus que está tratando de introducirse al organismo al organismo vivo. Entonces, las proteínas, estos anticuerpos, vienen a defender. ¿Cómo? Pues uniéndose a este virus, estas proteínas, estos anticuerpos se unen al virus
y lo marcan ¿para qué? Para que sea destruido, para reconocerlo como un cuerpo extraño, para reconocerlo como un cuerpo que va a causar enfermedad o que no es reconocido, que no es propio del sistema y poder destruirlo. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Sí, no, ninguna, muchas, pocas, ninguna. No, Miss, disculpe, no. Ok, los dejo tantito con Coral para que les pase lista. Hola chicos, buenas Sí, tardes. gracias. Buenas tardes. Buenas tardes chicos. Bueno, me va a tomar unos segunditos solamente para tomarles asistencia. Empezamos con Agustín Hernández Lady Mariel. Agustín Hernández Lady Mariel. Creo que no está. No se encuentra, ¿verdad? Aspeitia Lamilla Leslie Ivonne. No, tampoco. Bravo Jasso Ángela Saraí. Presente. Gracias, Ángela. Domínguez Bolaños Auri Giret. Sí estaba, pero yo creo que ya no pudo conectarse. Okay. García Gómez Saúl Giovanni. No, él no entró hoy. No entró. González Castillo Jorge. González Castillo Jorge. Gracias, Jorge. Hernández Aquí Bautista. presente. Sí. Gracias, Jorge. Ya te tomé asistencia. Hernández Bautista Carlos. Presente. Gracias, Carlos. Hernández Núñez Vanessa Jacqueline. Presente. Gracias, Vanessa. Herrera Elizabeth. Presente. Gracias, Eli. Mercado Morena César Omar. Ok, ya vi tu mensaje, César. Gracias. Vera Leal Irma. Presente. Gracias, Irma. ¿No me faltó ninguno, chicos? Creo que no, ¿verdad? Bueno. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga bonita tarde, chicos. Bonita tarde. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bien, entonces, decíamos que otra de las funciones de las proteínas es la función reguladora. ¿Por qué? Porque las proteínas tienen estas hormonas que sirven como mensajeros. Estas hormonas que sirven como mensajeros, pues son la insulina o la hormona del crecimiento, por ejemplo. Y aquí tenemos un caso de estas hormonas, más bien de la hormona del crecimiento. Por ejemplo, me dice que la hormona del crecimiento llamada GH se produce en la glándula pituitaria o hipófisis localizada en la base del cerebro. La GH estimula la proliferación del cartílago de crecimiento directamente y causa que el hígado produzca el factor de crecimiento insulinoide, que es el 1-IGF-1, que a su vez también estimula el cartílago de crecimiento. Además, la GH aumenta el volumen del músculo esquelético y disminuye el tejido adiposo. Entonces, aquí me está diciendo que de mi glándula pituitaria o mi hipófisis se va a desprender esta hormona del crecimiento o GH, si así se le llama. Esta GH se va a ir al hígado. ¿Para qué? Para estimular la proliferación del cartílago en el hueso o para también producir este factor de crecimiento insulinoide que estimula el cartílago, que también aumenta el volumen del músculo esquelético, es decir, del hueso, y que disminuye el tejido adiposo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros nacemos, pues normalmente
Sí, normalmente tenemos esta parte, ¿cómo decirlo? Nos vemos cachetoncitos, gorditos y bonitos, así como los pingüinos de Madagascar. Estamos gorditos y bonitos. Después, quién sabe qué nos pasa y ya perdemos lo gordito y lo bonito. Bueno, a veces, Perdemos lo bonito, lo gordito a y veces, sí. a veces solo perdemos lo bonito, lo gordito y sigue. Bueno, pero si se dan cuenta, por ejemplo, los niños, ustedes, bueno, algunos tienen hijos, otros tienen, no sé, sobrinos o sí, sobrinos, más que nada, sobrinos, nietos, hijos, bueno, y nos damos cuenta que mientras van creciendo, pues se va disminuyendo tal vez las mejillas, los cachetes, tal vez va disminuyendo sus bracitos que antes estaban gorditos, 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 bueno, va disminuyendo ese tejido adiposo, esa grasita, y se van definiendo sus brazos y van alargándose. ¿Por qué? Porque el músculo esquelético, es decir, los huesos van creciendo. ¿Debido a qué? Debido a esta hormona del crecimiento que está dada por las proteínas. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda acerca de esta función reguladora? O sea que las proteínas nos hacen crecer, también nos hace que el hueso tenga, bueno, que crezca el hueso, el hígado, el tejido adiposo y el músculo esquelético que se Así es, produce en la glándula pituitaria. pituitaria. Así es. Bueno. De hecho, recuerden que nuestra hipófisis, que está por aquí, algo así como por, bueno, en medio de en el entrecejo y más o menos por aquí, uniendo estas dos líneas imaginarias. Bueno, que aquí está representada. La glándula pituitaria o la hipófisis es la productora de esta hormona, de estas hormonas, principalmente la del crecimiento, pero tenemos más hormonas, tenemos la testosterona, la progesterona, tenemos distintas hormonas que nos ayudan a regular distintas partes de nuestro organismo. En este caso les puse el ejemplo de la hormona del crecimiento que ayuda a que los huesos crezcan, que ayuda a que el tejido adiposo disminuya, pero, por ejemplo, las hormonas sexuales, pues ayudan a desarrollar nuestro aparato reproductor, ya sea para un hombre o para una mujer, respectivamente. La falta de estas hormonas trae distintas consecuencias, así como la sobreproducción de estas hormonas también trae distintas consecuencias. ¿Por qué? Porque son como, ¿cómo decirlo? Como estos guardianes de seguridad también ayudan al sistema inmunológico, de hecho, como este guardia de seguridad que permite, no sé, que se siga dando cierto proceso y que a cierta señal química, a cierta señal de las hormonas dice, hasta aquí puedes continuar, ya, más bien, hasta aquí está tu trabajo, ya no puedes seguir funcionando o ya no puedes seguir haciendo que crezca más el hueso porque entonces va a venir una enfermedad degenerativa, por ejemplo, o puede darse algún otro tipo de consecuencias que no es apta para la vida. Es por eso que es una función reguladora, regula estos aspectos. Otra función es la del movimiento. ¿Por qué? Porque hay proteínas contráctiles como la actina y la miosina de los músculos. Y aquí vamos a ver, tenemos el músculo, aquí está el músculo así completo como lo vemos en nuestro bracito, en nuestra pierna, en nuestro chamorro, en nuestro bíceps, tríceps, etcétera. Ahí tenemos nuestro músculo, lo vemos más de cerca, tenemos un fascículo muscular, más cerca este fascículo muscular, vemos las fibras musculares. Ahora vamos más de cerca a las fibras musculares y vemos que cada fibra muscular tiene una miofibrilla. Esta miofibrilla va a tener a los miofilamentos. Estos miofilamentos tienen filamentos de actina y filamentos de miosina. Los filamentos de actina son finos y los filamentos de miosina son gruesos. Entonces aquí nosotros vemos que tanto la actina como la miosina
van a formar nuestros músculos. Es por eso que, por ejemplo, no sé cuántos de ustedes hagan ejercicio, pero si no lo hacen, deberíamos hacer ejercicio. Digo deberíamos porque yo tampoco, pero bueno, deberíamos hacer ejercicio. Entonces, cuando, por ejemplo, nos ponemos a hacer ejercicio, se nos recomienda que consumamos proteína. Es más, hasta venden esta proteína comercial, ¿cierto? En polvo, que te tomes tu proteína y no sé qué tanta cosa. Bueno, pero también nos recomiendan consumir más proteína dentro de nuestros alimentos. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que nosotros podamos ganar masa muscular. Es decir, que haya más filamentos de actina y más filamentos de miosina, lo cual forme nuestro músculo y lo haga más grande. Claro, hay cierto tope, ¿no? Por ejemplo, en las mujeres no va a ser un músculo tan grande como, por ejemplo, en los hombres. Digo, ya depende de cada uno de nosotros, pero normalmente los músculos de una mujer no son tan grandes como los músculos de un hombre, debido también a las hormonas. Ok, entonces aquí tenemos esta función del movimiento. ¿Por qué? Porque las proteínas, al formar nuestro músculo, permiten que nuestro esqueleto tenga movimiento, que nuestro cuerpo tenga movimiento. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, hay alguna duda? Sí, no. ¿No? ¿Ninguna? ¿Nos va a dejar tarea? ¿Mandé? ¿Nos va a dejar tarea? Claro que sí. Bien. Ahora, vamos a ver otras funciones, o más bien, ejemplos de las funciones de las proteínas. La estructural, pues tiene que ver con el colágeno y la queratina. Aquí tenemos al colágeno, aquí tenemos a la queratina. La reguladora, como la insulina y la hormona del crecimiento, tenemos a la insulina, a la hormona del crecimiento. La transportadora, que les decía, es la hemoglobina. La hemoglobina, nosotros sabemos que luce como un botón presionado, pero ya de cerca, viendo las proteínas, luce así, como estos espirales, debido a los dobleces que tienen las proteínas. La función inmunológica de los anticuerpos, vieron que se notaba como una Y. Bueno, ya visto más de cerca, pues vemos que su estructura es un poco más como también estos espirales, estas proteínas dobladas, hechas espirales, de diferentes acomodos que tiene, pues forman esta Y. Y la enzimática, como la pepsina, que les decía que hay muchas enzimas, una de ellas pues es la pepsina, y también estas son proteínas que están dobladas, que están dando giros, vueltas y que forman a esta pepsina. Estos son algunos de sus ejemplos. Ahora, las proteínas van a tener estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. Primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. La estructura primaria de una proteína va a ser una cadena lineal de aminoácidos, así, simple, una cadena lineal de aminoácidos. Hagamos de cuenta que es como una pulsera y cada aminoácido son estas cuentitas que tiene la pulsera. Entonces, es una formación lineal, nada más, así, lineal. Esta secuencia está codificada por los genes, es decir, nuestros genes son los responsables de formar las estructuras de nuestras proteínas. ¿Para qué? Pues para atender las diferentes necesidades que tiene nuestro organismo de dichas proteínas. Ahora bien, aquí tenemos a estos aminoácidos. Entre los aminoácidos está el enlace peptídico, que no es más que, ¿se acuerdan que en nuestros aminoácidos tienen la parte amino, la parte carboxilo, el hidrógeno y la cadena lateral? Bueno, pues el enlace peptídico se va a dar con los
fosfatos que tiene esta cadena lateral junto con los aminos. ¿Para qué? Pues para unir los aminoácidos y dar como resultado esta estructura primaria de nuestras proteínas. Aquí tenemos una cadena lineal de aminoácidos, y digo lineal porque pues, no tiene más otros enlaces más que entre los aminoácidos y nada más. Sin embargo, en la cadena secundaria, perdón, en la estructura secundaria, aquí es cuando una cadena de aminoácidos se tuerce para formar una espiral o un zigzag. Se produce por la formación de puentes de hidrógeno entre varios aminoácidos. Entonces, aquí nosotros dijimos que entre los aminoácidos vamos a tener enlaces peptídicos, pero en la estructura secundaria, además de tener estos enlaces peptídicos, vamos a tener este puente de hidrógeno, este enlace por puente de hidrógeno, ¿entre qué? Entre los aminoácidos de distintos lugares, no secuenciados, sino entre los distintos lugares, ¿para qué? Para formar ya sea una espiral o un zigzag. Esto, por ejemplo, aquí tengo la queratina. Esta queratina, como bien les decía, aquí, por ejemplo, entre los aminoácidos tengo este enlace peptídico, simple, sin ningún problema, pero entre esta cadena que viene acá arriba y esta cadena que ya está abajo, va a haber este enlace por puente de hidrógeno, es decir, entre un hidrógeno y un oxígeno, un hidrógeno y un oxígeno. Ahí, ¿dónde está el otro? Aquí, un hidrógeno y un oxígeno, un hidrógeno y un oxígeno. ¿De qué? De el aminoácido próximo, es decir, del siguiente nivel para formar esta espiral. O en su defecto, un zigzag. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Sí, no? ¿Ninguna? No, ¿No? Ok, por sus casas ya también está lloviendo. ¿No? aún no, pero parece que sí va a llover. Ok, aquí ya está lloviendo. Así que, bueno, pero digo, era una pregunta. Ya son las 6, entonces hasta aquí sería todo por el día de hoy.